A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Rómulo Rodríguez Canzani. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que no dice la prensa, ni los opinólogos, ni los voceros del gobierno. Vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de la venta del patrimonio nacional. Respecto al tema, se presentó en la Junta Departamental de Florida un proyecto destinado a suspender las actividades de prospección minera en el departamento y en oposición al proyecto Aratirí. La Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay seguramente se sentirán respaldadas, porque la Federación Rural del Uruguay, por ejemplo, planteó su oposición a la megaminería en su Congreso de Soriano, de hace poco tiempo atrás, en el cual el catedrático doctor Juan Andrés Ramírez expresó que la ley de megaminería o de minería de gran porte, como a algunos les gusta decir, era inconstitucional. También se sentirán respaldadas las sociedades de productores de leche y las de otros productores rurales, que en el departamento de San José, por ejemplo, tenían amenazadas 70.000 hectáreas de campos productivos por las inversiones extranjeras directas en prospecciones de suelos y de posible minería. En San José, para decirlo también, se aprobó un proyecto similar al que se presentó en la Junta de Florida contra la minería hace bien poco tiempo. De modo que están en lo mismo Florida, Tacuarembó, La Valleja y otros, están en contra los pueblos, que dijera Artigas en las instrucciones de 1813, el tema de la tierra, al fin y al cabo, y de la población de los campos, al fin y al cabo, y de la justicia social, al fin y al cabo, o sea, del reglamento, del espíritu del reglamento de 1815. Otro tema, en el libre, entre comillas, mercado de la carne, por su lado, los invernadores negocian junto con los exportadores y el gobierno lo que llaman el precio de equilibrio que les sirve a ambos para sacar sus ganancias. $4 por kilogramo para los exportadores, $3,5 por kilogramo para los invernadores. Los criadores son los que la quedan. Gana la alianza oligarquía capital financiero. Pierden los criadores y pierde el pueblo en su consumo. Tercer tema, el 4 de julio del 2014 se informó desde el exterior que los precios de la soja caen en el mercado de Chicago desde los $430 la tonelada a $400, como efecto de la superproducción norteamericana. La alarma gana en nuestro medio, desnudando la debilidad de la pretendida transformación de la matriz productiva, que oculta que seguimos siendo un país con exportaciones primarias sin desarrollo propio y que mantiene la tradicional crisis estructural de hace más de medio siglo, por decir algo. En cuarto lugar, otra noticia. Para algunos que citan aislados de contexto ciertos indicadores económicos, les sugerimos que lean el artículo de Brucci y Esponda del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que investiga la distribución del ingreso durante 3 años, desde el 2009 al 2011, y que usa datos tributarios sobre rentas personales. Concluye el estudio que el 1% con mayores ingresos se quedan con el 14% nada menos que del ingreso total. El estudio concluye que el IRPF y el IAS solo redistribuyó 2 puntos del índice de Gini,
lo que quiere decir que el tributo aumenta para los sueldos y pasividades, pero no para la ganancia del capital. El IRPF y el IAS aumentan a tasas del 10% desde los 19.734 pesos y luego desde los 28.910. Pero por encima de los 324.185 pesos, o sea, $14.400, la tasa es del 30%. Y lo peor, la investigación señala que la encuesta continua de hogares no mide bien la concentración de la riqueza en los altos ingresos y que esos datos no coinciden con los de la DGI, y agregan que no pudieron usar el sistema de cuentas nacionales sobre generación de ingresos porque están sin actualizar desde el 2005, lo mismo que los datos de hogares, porque sus cuentas de generación de ingresos están 10 años atrasados. O sea que desde que el Frente Amplio es gobierno, esos datos no se actualizan, lo que echa dudas sobre gran parte de las estadísticas oficiales e índices económicos que ofrecen a la población. Dicho sea de paso, ningún partido político del Frente Político Neoliberal, es decir, de los 4 partidos que están en el Parlamento, ha destacado estos hechos. Quinta información. Bueno, hablando de indicadores económicos, veamos algún indicador de salud que son reflejos indirectos de la economía. La mortalidad infantil, por ejemplo, la misma está en el 9,3 por mil nacidos vivos, habiendo pasado este indicador desde una tasa del 7,7 por mil en el 2010 al 8,9 por mil en el 2011 y luego al valor actual. O sea que desde el 2010 creció un 1,6 por mil. Según el profesor Gilardoni, la mortalidad infantil se concentra en los sectores pobres, que son a su vez los que más hijos tienen. La tasa de mortalidad en Carrasco, Punta Gorda, Punta Carretas y Pocitos es, por supuesto, mucho más baja. Por eso hay que tener cuidado con los famosos promedios. En 1985 la tasa de mortalidad era de 29 cada 1.000 nacidos vivos y cayó al 12% hasta el 2005, o sea, bajó un 44% en 20 años. A estos datos podríamos agregar los datos que se manejaron en la 9ª Convención Médica Nacional, recientemente finalizada, lo que ensombrece aún más el panorama sanitario nacional. Un tema enorme el de la salud que daría para varias charlas. Sexta información. El déficit fiscal. Este dato fue informado al Parlamento y está ahora situado en el 3,3% del Producto Bruto Interno, sumando unos 1.755 millones de dólares para un producto de unos 53.182 millones de dólares. Y se prevé un déficit casi igual para el presente ejercicio, con lo que en el diciembre del 2014 tendríamos nada más ni nada menos que 3.500 millones de dólares de déficit fiscal. O sea que las previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas le erraron nada menos que por unos 835 millones de dólares, porque preveía un déficit acumulado de 4,2%, pero será del 6,5%. Este déficit fiscal viene creciendo desde el 2009, a pesar de que el gobierno neoliberal, apoyado por el Frente Político Neoliberal, repetimos, sigue las recetas del consenso de Washington. Otro dato, pretenden sostener el dólar y anuncia que en diciembre del 2014 la moneda norteamericana estará en 23,9 por dólar, prácticamente 24 pesos. Dato para después de las elecciones, o sea, el Frente Político Neoliberal ya se puso de acuerdo en seguir la igual política económica, gane quien gane. Del déficit fiscal ya se sabía hace meses. Los propios opinólogos de neoliberales, como por ejemplo Protasi y Rosselli, entre otros, no solo lo informaron en la prensa, sino que Protasi, por ejemplo, criticó al gobierno por usar el maquillaje del IPC al rebajar las tarifas públicas, porque ello reducía la recaudación del Estado. Una posición típicamente neoliberal, la de Protasi, que me hace acordar a aquel ministro que proponía un capitalismo con lágrima para que lo pagara Juan Pueblo. Súmase a todo esto el déficit en la balanza de pago, creo que de unos 1.800 millones de dólares,
debido a la extracción de ganancias de las inversiones extranjeras directas, a la salida de capitales, a los pagos de intereses, etc. El desbalance entre exportaciones e importaciones se acentúa. Otra noticia, por ejemplo, sería la del salario real. Su evolución refleja el acuerdo del PIT-CNT con el gobierno y con las cámaras empresariales, o sea, las dos patas del neoliberalismo. El frente político neoliberal por un lado y el frente económico por el otro lado. El salario en cada sector de la economía evoluciona según la actividad económica de cada sector. El salario es la variable de ajuste, aumentando siempre por debajo del IPC, que además está maquillado. Pero el viento viene de gloria y ya muchos abren el paraguas, por lo menos, para que si no los despeine el viento, que no los vaya a despeinar la historia. Y están diciendo que la economía empieza a enlentecerse y que habrá problemas. No obstante, el pueblo ya está sintiendo los efectos de la política neoliberal. Luego que el PIT-CNT logró, como aliado del gobierno, que el 96% de los convenios se hicieran bajo las pautas que convenían al gran capital, y luego que se liquidaron los acuerdos con el supermercadismo el 30 de junio pasado, los precios ya se están disparando. Y por si fuera poco, a partir del 1 de agosto, o sea, de este mes que viene, la bancarización, o sea, el pago de salario y pasividades con tarjetas, con el gancho de una mínima rebaja del IVA, será otro dolor de cabeza para asalariados y pasivos, sobre todo endeudados, y para el pequeño comercio barrial. Los versos se van terminando por efecto de la estrategia económica interna y por lo que tantas veces denunciamos, somos un país con una dependencia neocolonial. Entre tanto, el poder detrás del tono sigue mandando. Léase, cámaras empresariales y embajada gringa. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan. En la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.